mejor, un poco por referencia a ellos. Bienvenidos todos a la 18 edición de la Multaca. Para nosotros, como Centro UNESCO Valencia y organización, es un honor y un placer poder estar aquí en Oliva, sede de muchas cosas que hemos trabajado desde la UNESCO, y ahora en nuestra Multaca, que se ampara bajo los valores unitivos del Mediterráneo, vientos de turismo y hospitalidad, nos queremos centrar en las rutas marítimas de la Seda y el Milán. Tenemos el honor de que el Secretario Autonómico de Turismo nos presida esta jornada, la alcaldesa de Oliva como anfitriona, presidente de UNESCO como organización, y tenemos el honor que nos acompañe el descendiente y 43 conde de Oliva, don Guillermo de Giovanni Centelles, que ha venido desde Roma para acompañarnos. Sin más, les doy la palabra porque tenemos un poquito y habrá que para al secretario económico, que luego se tiene que ir a otro acto. Así es que le doy la palabra primero, pues tiene la palabra don Francesco Lomés, secretario económico de Turismo. Muy bien, muchísimas gracias, señora alcaldesa, presidente de UNESCO. Señor conde, un placer compartir con todos vosotros este momento. Veo a muchas personas conocidas con una trayectoria brillante en la defensa de los valores, y haber sellado durante estos años una alianza con UNESCO para nosotros ha sido de enorme importancia. Lo digo como representante que circunstancialmente soy durante estos años de la política turística en nuestra comunidad. Creo que no vinimos aquí, o no debería ser únicamente nuestro propósito, hablar del Producto Interior Bruto, hablar del número de empleos, hablar del número de pernoctaciones, hablar del número de pasajeros, de turistas, contar cabezas de turistas. No deberíamos tener exclusivamente esa métrica de valoración de lo que es un modelo, un territorio, una sociedad, un proyecto común. Creo que el turismo o descansa en valores, en principios. Los valores nos perfeccionan como personas, como humanos, como empresas, como proyecto, como sociedad, nos hacen mejores. Pero si no anclamos la industria y el business, el negocio, que lógicamente la gente tiene que vivir dignamente, lo digo en Oliva, una ciudad tan importante desde este punto de vista, en una comarca y en una comunidad que tanto contribuye, ¿no?, a la economía desde el punto de vista del turismo, pero si no encontramos unos pilares sólidos fundamentados en el humanismo, en la herencia, en la mejor de las lecturas de la mediterraneidad, que no es un espacio geográfico, siendo como es un mar, o la tierra del medio mediterráneo, ¿no? Esa es la otra explicación interesante, ¿no?, del cruce de culturas. No es un espacio geográfico, sino un espacio emocional. Creo que nos estaríamos equivocando. Por eso nosotros, y yo quiero reivindicarlo en tal día como hoy, hemos construido, me gusta hablar de un credo, un corpus, durante estos años, en los que, por ejemplo, hemos integrado en nuestra ley de turismo, ocio y hospitalidad, el Código Ético Mundial de Turismo, que nos permite establecer, pues efectivamente, el aterrizaje de los valores del Código Ético Mundial en lo que es el Código Ético en nuestra ley, adaptada a la realidad de la Comunidad Valenciana. Hemos consagrado la hospitalidad como un elemento identitario del modelo turístico y de la transformación del modelo turístico. La hospitalidad no solo puede ser, lo he comentado en distintos foros, no veo ahora al señor Gironés, su motor, lo habrá escuchado muchas veces y me anima a perdurar y a profundizar en esta reflexión. El turismo y la hospitalidad no es únicamente teatralizar la sonrisa, siendo esto importante. Uno no regresa donde son ariscos y te tratan mal. La hospitalidad tiene una componente fenicia, somos comerciantes, lo hacemos porque nos interesa quedar bien, fidelizar y que repita la gente. La hospitalidad también tiene bases judeocristianas, humanísticas y naturalistas. Bueno, tiene unas derivadas que nos permiten caminar de la mano. Por algo se empieza, por la hospitalidad del intercambio y de la transacción, por
por algo se empieza, detrás de un mostrador, donde por cierto yo me he criado atendiendo a turistas, por algo se empieza, pero hay que ir más allá. Es la hospitalidad que tiene que ver, por ejemplo, con la, precisamente no con la, ya lo diré, el odio al diferente, sino el afecto al diferente. La xenofobia, no me salía, todos hemos conocido esta palabra, ¿no? Ligada al racismo, ligada a lo que es la propia etimología de la palabra, la aversión o el odio al de fuera, al extranjero, al diferente, la xenofobia, pero también desde los poetas griegos sabemos que existió lo contrario. Y por lo tanto, esto es un aspecto fundamental a partir del cual construir una industria, un territorio, una sociedad abierta, hospitalaria, ¿no? Adela Cortina, a la que cito permanentemente, explicaba que aunque solo sea porque pudiera tratarse de ángeles, porque en los textos sagrados aparece, conviene abrirle la puerta al extranjero. Porque en el día de la ira, en el día de la venganza, que siempre llega, ¿no? Esto es una metáfora, pero la vida real es todavía más cruda. Efectivamente, se salvaron aquellos, ¿no? En las historias sagradas viene así, aquellos que son historias culturales perfectamente válidas, de las que generan mucha didáctica y mucha pedagogía, se salvaron aquellos que abrieron la puerta al extranjero. La carga de la prueba, la vergüenza, el oprobio, recaía en aquel que no abría la puerta al extranjero, al desconocido. Por lo tanto, yo creo que estos son los valores que conviene recordarnos. Entonces, en nuestra Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad, la hospitalidad constituye un elemento central de transformación que forma parte también de nuestras enseñanzas y de nuestro proyecto curricular en nuestros centros de formación para los trabajadores y los oficios que interactúan con los turistas. Y como quiera que no hemos venido aquí solo a contar cabezas de turistas, sino a construir un modelo basado en principios, en valores que nos mejoren como sociedad, yo soy firme partidario de esta alianza que hemos hecho con la UNESCO para cultivar juntos los valores de la educación, de la amabilidad, de la cordialidad. Cuando hacíamos una deconstrucción del concepto de hospitalidad, fíjense ustedes a dónde fuimos a parar como estrategia de promoción turística del territorio, hicimos una deconstrucción. ¿Qué palabras, no? Podían? Las palabras cambian el mundo, porque las palabras también es neurociencia. Se ha identificado la sede anatómica de las emociones positivas y las palabras vibran, hacen vibrar. Incluso ya Ramón y Cajal en 1906, premio Nobel, indicó que podíamos moldear nuestro cerebro y hacerlo en base a relatos, a discursos, a energías positivas. Las palabras también pueden cambiar el mundo porque puede incluso cambiar la estructura cerebral de las personas. Entonces, cuando hicimos la reflexión en torno al concepto de hospitalidad, y acabo, las palabras también tienen su arquitectura de valores, atributos. Hablábamos de profesionalidad, hablábamos de cordialidad, de amabilidad, de simpatía, y hablábamos también de cuidado, de cuidar a las personas, porque este es un sector de personas que cuidan a personas, no es un sector que fabrique tornillos. Tratamos con la condición humana. Tras la pandemia, 2 años durísimos de un túnel de horas oscuras, de mucha tragedia, de mucho dolor, la verdad es que el cuidado aparece como un elemento central para aprender algo de lo que hemos sufrido. Y ahí está también el concepto de hospitalidad. Y de una manera un tanto premonitoria, pues en nuestra ley construíamos también estos valores para compartir con el sector. Por lo tanto, yo creo que aquí hay 2 conceptos que hoy nos convocan, la ruta de la seda y la ruta del Grial, que expresan perfectamente relatos que han sido a veces descartados por la gran autopista de la historia y tal vez han quedado en las cunetas,
medio semi-ocultos y que hay que rescatar. La Ruta de la Seda permitió, que es el gran sueño de unir Oriente y Occidente, viajaba el comercio, el intercambio, pero viajaban también creencias, talentos, valores, ideas, y esto es enormemente positivo. Y después la Ruta del Grial, ¿no? En la propia arqueología del Santo Cáliz están las tres religiones del libro: la musulmana, la judía y la cristiana, en la propia estructura, sabe el profesor Sorgel aquí presente y otros expertos en la sala que lo ratificarían, ¿no? Por lo tanto, busquemos esta solución de continuidad de todo el género humano. Y es verdad que hay una hospitalidad mercantil, es verdad. Me interesa mucho la rentabilidad de la gente que vive del turismo, pero esa hospitalidad tiene que tirar de la otra y conectar con la otra. El Mediterráneo no puede ser un sarcófago de miles de desheredados que vienen buscando una vida mejor. El Mediterráneo tiene un relato bello, eufónico, suena bien, es al que nos agarramos constantemente, yo mismo hasta ahora, pero tiene la otra versión, la versión terrible, ¿no?, de la falta de comprensión de la diferencia, de integración de la diferencia. Y yo desde el mundo de la industria turística creo que hay que reivindicarlo también. Nos interesa la rentabilidad, pero nos interesa la humanidad. Y en tiempos de cuarta revolución industrial, de robotización, inteligencia artificial, algoritmos predictivos y tantas cosas que van a cambiar radicalmente la faz de la Tierra, es muy importante que seamos capaces de preservar la condición humana. Y cuando el otro, al que no conozco, es tierra sagrada para mí, ahí es donde triunfa el verdadero modelo de turismo que buscamos. Muchas gracias.